¿Quieres ser parte de nosotros? Ingresa a nuestra página web en www.lbnmultisede.org y haz clic en Quiero ser parte. También puedes mantenerte conectado a través de nuestro grupo de WhatsApp y nuestro canal de Telegram. Somos las Buenas Nuevas Multisede, una iglesia relevante para la familia de hoy. Adelante, no tengas temor. Corre a lugares abiertos, su gracia te espera. Danza, ahora eres libre, su gracia. Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, eres libre de la oscuridad. Su luz te guiará a la abundancia de su amor. La presencia del Señor te ha hecho libre. Tú eres libre.
espera. Danza ahora, eres libre, su gracia. Danza ahora, eres libre, su gracia te espera. Danza ahora, eres libre, su gracia. Danza ahora, eres libre, su gracia te espera. 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 Su espíritu está aquí. Eres libre de la oscuridad. Su luz te guiará a la abundancia de su amor. La presencia del Señor te ha hecho libre. Tú eres libre. Tú eres libre. Tú eres Hemos tenido que hacer frente a este tiempo que nos ha tocado vivir. La Iglesia continúa su labor de tender la mano al caído, dar esperanza al perdido y ser luz en medio de tanta oscuridad. Tú puedes seguir siendo parte de esto. Con tu aporte y contribución, hace que cada día sigamos avanzando en cumplir la gran comisión en nuestra amada nación. Acá dejamos los datos para hacer transferencia o pago móvil y así puedas aportar para las distintas actividades y planes de ayuda que desarrollamos. Gracias por invertir en el reino de Dios. Grandioso es tu constante amor que nos cubrió. Asombrosa es tu gracia que nos redimió. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Nos humillamos hoy en tu presencia, Dios. Envuélvenos, manos en alto están ante tu inmensidad. Eres magnífica, Cristo, milagro del mundo,
Hola, qué bueno que hoy te has dispuesto a atender este mensaje de parte de Dios para ti. Seguiremos con nuestra serie Termina Bien. Y hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más increíbles y desconcertantes de uno de los reyes de Judá, o el reino del norte, después de la división de Israel tras el reinado de Salomón. Y comenzaré con una pregunta. ¿Sabes cuál es el nombre de la mujer más malvada que menciona la historia bíblica? Esa es una buena pregunta para una competencia de conocimiento de la Biblia. Y creo que algunos han escuchado estas historias desde pequeños, y si es así, pues ya lo sabes. Sí, se trata de Jezabel. Y hoy la historia que voy a contarte comienza con su hija. Se llama Atalía, otra mujer muy malvada que usurpó el trono de Judá. Esto ocurrió aproximadamente en el año 840 a.C. Sin embargo, nos vamos a centrar en el nieto de esta malvada mujer llamado Joás. Cuando Joás tenía 1 año, su abuela Atalía decidió dar muerte a todos los descendientes del linaje del rey David, en un intento desesperado por apoderarse del trono. Joás fue el único sobreviviente, rescatado y escondido por su tía Josaba y por su tío el sacerdote Joiada. Así que presta atención a este hombre. El trabajo de Joiada como sumo sacerdote hizo posible mantener oculto a Joás en el templo durante 6 años. Cuando Joiada hace los arreglos para derrocar a Atalía y coronar a Joás. Y así comienza nuestra historia. Leamos entonces en 2 de Crónicas 22, 10 en adelante. Cuando Atalía, la madre del rey Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real de Judá. Pero Josaba, hermano de Ocosías e hija del rey Yorán, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocosías, y lo rescató de entre los demás hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados. Josaba puso a Joás con su nodriza en un dormitorio. De esa manera, Josaba, esposa del sacerdote Joiada y hermana de Ocosías, escondió al niño para que Atalía no pudiera asesinarlo. Joás permaneció escondido en el templo de Dios durante 6 años, mientras Atalía gobernaba el país. Vemos que después de asumir el trono, Atalía mató a todos los herederos potenciales, al menos eso creyó. Y después de 7 años de gobernar esta reina madre, el sacerdote Joiada finalmente se armó de valor y tomó medidas para dar término a su gobierno de corrupción e idolatría, quien había llegado a la desvergüenza de construir en Jerusalén un templo al dios pagano Baal. En él se sacrificaban recién nacidos y se practicaba una forma de prostitución ritual en la búsqueda fraudulenta de supuestas abundantes cosechas. Entremos ahora en el capítulo 23 de 2 de Crónicas. Dice, en el 7º año del reinado de Atalía, el sacerdote Joiada decidió actuar. Se armó de valor e hizo un pacto con 5 comandantes del ejército. A pesar de que pudo haberle costado la vida, este sacerdote hizo lo correcto al restaurar la adoración en el templo y al ungir al nuevo rey. Sabes, hay momentos en que debemos tomar medidas para corregir un mal o declarar lo que es correcto. Así que cuando surja dicha situación, tienes que levantarte con valentía y actuar. Sigue así el relato. Entonces se reunieron frente al templo de Dios, donde hicieron un pacto solemne con Joás, el joven rey. Entonces Joiada y sus hijos sacaron a Joás
el hijo del rey, pusieron la corona sobre su cabeza y le entregaron una copia de las leyes de la ley de Dios. Lo ungieron, lo proclamaron rey y todos gritaron: ¡Viva el rey! Y este es uno de los momentos más dramáticos en la historia mesiánica. La descendencia humana de David había quedado reducida a uno, Joás. Si este hubiera muerto, no hubiera quedado ningún heredero humano al trono de David. Esto hubiese significado la destrucción del linaje mesiánico. Sin embargo, Dios remedió la situación al proteger providencialmente a Joás. Y sigue, cuando llegó y vio al recién coronado rey de pie en el lugar de autoridad junto a la columna de la entrada del templo, los comandantes y los trompetistas lo rodeaban y gente de todo el reino celebraba y tocaba las trompetas. Los cantores con instrumentos musicales dirigían al pueblo en una gran celebración. Cuando Atalía vio todo esto, rasgó sus ropas en señal de desesperación y gritó: ¡Traición! ¡Traición! ¡Wow! Se suponía que era el deber de todo sumo sacerdote en todas las generaciones recordar y enfrentar al rey o reina con las demandas de la ley de Dios. Trágicamente, muy pocos sacerdotes tomaron ese deber en serio. Y esos pocos, como Joiada, hicieron una gran diferencia en la nación. Por cierto, como seguidores de Jesús, se nos llama un pueblo de sacerdotes. Así que tenemos la inmensa responsabilidad de ser sal que preserva de corrupción y de ser luz que disipa la oscuridad de la ignorancia de Dios y de sus caminos. Esto es lo que vemos en la reacción de Atalía y revela lo interesante de quienes hacen el mal. A veces suponemos con ingenuidad que los más egoístas y los más despiadados están muy conscientes del mal que hacen y se enorgullecen de ello. Pero al contrario, como lo muestra el caso de esta gobernante usurpadora e ilegítima, pueden sentir que están perfectamente en lo correcto y pueden ver cualquier acción en contra de ellos como una traición o violencia injusta. Seguimos leyendo así. Luego, Joiada hizo un pacto entre él mismo, el rey y el pueblo, de que serían el pueblo del Señor. Así que toda la gente fue al templo de Baal y entre todos lo destruyeron. Demolieron los altares, destrozaron los ídolos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, frente a los altares. Luego dice: toda la gente del reino se alegró y la ciudad estaba tranquila porque Atalía había sido ejecutada. En el capítulo 24 de Segunda de Crónicas, se hace este interesante comentario en relación con el rey Joás. Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joiada. Él fue el alumno estrella de Joiada, el sumo sacerdote, y de alguna manera sobrepasó a su maestro en celo y en la dedicación a la palabra de Dios y a la casa de Dios. A medida que Joás se hizo mayor, comenzó entonces a afirmarse más independientemente como rey. Y al principio todo esto fue para bien. Salió de la dependencia de niño para hacerse más independiente como joven, pero mantuvo la interdependencia del adulto que rinde cuentas, que busca consejos y que camina con un mentor. Tuvo como una de sus preocupaciones principales el bienestar espiritual del pueblo, y eso significaba que tenía que prestar atención a las condiciones físicas de la casa de Dios, donde el Señor había prometido que se encontraría con su pueblo. Por esa época,
El templo se encontraba deteriorado, había sufrido la indiferencia y la negligencia de los anteriores gobernantes que se habían interesado más en sus ídolos. Pero más que eso, el templo había sufrido el saqueo de Atalía, la perversa, como lo dice la Biblia, y de sus seguidores. Al leer la historia en otro de los relatos bíblicos, el segundo libro de Reyes, tenemos la impresión de que las paredes mismas del templo estaban tan agrietadas y rasgadas que era necesaria una renovación completa. Y eso fue lo que impulsó el rey Joás al lado del sacerdote Joiada, y el pueblo estuvo contento de dar lo necesario para ese proyecto. Sigamos leyendo la historia. Versículo 15. Joiada vivió hasta una edad muy avanzada y finalmente murió a los 130 años. Lo enterraron con los reyes en la ciudad de David, porque había hecho mucho bien en Israel para Dios y su templo. Este sacerdote fiel y anciano murió a gran edad de 130 años, mucho más allá del promedio de vida para una persona saludable, y recibió un honor extraordinario en su funeral, debido a su trabajo esencial en la restauración de la dinastía de David al trono y a sus esfuerzos para establecer la verdadera fe en Israel. Se le otorgó el gran privilegio de ser sepultado con los reyes. Pero a partir de ese acontecimiento, hay una desviación en el curso de la vida que lleva el rey. Tras la muerte de Joiada, comenzó el declive de Joás. Y quien había comenzado bien su vida y servicio a Dios y a su gente, lamentablemente terminó muy mal. Sigamos leyendo esta interesante historia. Versículo 17. Después de la muerte de Joiada, los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás y lo persuadieron para que escuchara sus consejos. Decidieron abandonar el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y en cambio rindieron culto a ídolos y a los postes dedicados a la diosa Acera. A causa de este pecado, el enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén. Acera es uno de los nombres que se le da a una diosa pagana, y en sus cultos se practicaba el libertinaje sexual ritual en la búsqueda de supuesta fertilidad. Una vez que Joiada salió de la escena, Joás cayó rápidamente en la idolatría. El cronista dice que los líderes de Judá fueron y se inclinaron, una expresión poco común que usa este escritor de las crónicas. De manera que, como normalmente se emplea, la palabra hebrea se refiere a la reverencia humilde que se muestra al venerar a Dios. Y esta es la única ocasión que se usa en este libro para referirse al homenaje a algún líder o que los líderes de Judá le dieron a un rey humano. Tal vez quiere sugerir que influyeron con estos actos de exagerada devoción y por la adulación también exagerada. ¿Sabes? Cuando ganamos cierto poder, nos hacemos sensibles a cosas como esta. Y podemos ver fácilmente por qué pudo haber sido un incentivo especial para que Joás obrara mal. Después de todo, había estado bajo la tutela de Joiada durante un tiempo muy largo. Ahora ya estaba libre de eso. ¿Qué mejor ocasión para sugerirle astutamente y afirmar su nueva libertad, haciendo algo que su antiguo maestro nunca hubiera tolerado? La expresión "lo persuadieron para que escuchara sus consejos" es una acusación que se hace contra este rey. No es una disculpa a su conducta. La expresión "decidieron abandonar el templo del Señor" no se debe interpretar como un abandono absoluto del templo y de todos sus servicios.
No hay duda de que el rey y los líderes que formaban parte de su junta de gobierno siguieron participando en las fiestas y en los sacrificios del templo de vez en cuando. Sin embargo, no vieron problema alguno en adorar en los lugares altos y en hacer ofrendas en los postes de acera y en darle a las imágenes reverencia que solo se debe al Señor, sobre todo cuando estos rituales paganos parecían más un carnaval carioca que un acto religioso. Según el punto de vista del cronista, toda esta entrega de tiempo, esfuerzo y recursos a personas, a cosas, actividades con las cuales buscamos llenar nuestros vacíos o obtener poder o conocimiento lejos de Dios, no importa qué tan pequeñas puedan parecer, es un paso para complacer otros puntos de vista. Es desde un principio que esta puerta de entrada se abre al abandono del único y verdadero Dios, al único Salvador. Por lo tanto, eso conduce a la indignación justa de Dios. Pero si todo iba muy bien en Judá cuando el pueblo adoraba a Dios, ¿por qué se apartaron de Él? La prosperidad y el avance personal puede ser tanto una bendición como una maldición. Si bien puede ser una señal de la bendición de Dios a los que le siguen, lleva consigo el potencial para la decadencia moral y espiritual. La gente que prospera se ve tentada a volverse autosuficiente y soberbia. Toman a Dios y a los pastores, consejeros y mentores que les instruyen en el temor al Señor. Los toman muchas veces a la ligera y eligen buscar el amor y la aprobación de otros casi todo el tiempo. Por eso, en medio de nuestra prosperidad, no debemos olvidarnos que Dios es la fuente de nuestras bendiciones, que si queremos terminar bien, necesitamos seguir rindiendo cuentas y buscando el consejo de compañeros en el camino de la fe. Sí, de estos que tienen mayor madurez y que tienen la experiencia que les ha dado la obediencia a la instrucción divina. Observa lo que sigue narrando esta crónica de los reyes de Judá. Sin embargo, el Señor envió profetas para que el pueblo se volviera a Él. Los profetas advirtieron al pueblo, pero aún así ellos no quisieron escuchar. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada el sacerdote. Se puso de pie delante del pueblo y dijo: esto dice Dios, ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes. Como vemos, Dios envió a Zacarías para llamar a la nación de Judá y a sus líderes, a sus gobernantes, para que se arrepintieran. Antes de aplicar el juicio y el castigo, Dios les da otra oportunidad. Y de la misma forma, Dios no nos abandona o nos azota en venganza cuando pecamos. Por el contrario, nos busca enérgicamente por medio de su palabra, de su Espíritu que está en nosotros, de las palabras de otros y en ocasiones por medio de la disciplina. Con esto no intenta destruirnos, sino instarnos a regresar a Él. Así que detente y escucha, permítele a Él que te haga ver tu pecado para que puedas arrepentirte y seguirlo otra vez. Por lo visto, Joás era muy susceptible, tal vez debido a su propia conciencia acusadora, que no podía tolerar ningún reproche, ni siquiera el que se había dicho en términos tan generales como el de Zacarías, quien era como un hermano mayor para Joás, pues era hijo de su padre adoptivo, Joiada. Sigue diciendo, entonces los líderes tramaron matar a Zacarías. Y el rey Joás ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo del Señor.
Como ves, por mandato del rey, varias personas se unieron para conspirar contra este profeta, y cuando se presentó la oportunidad, lo mataron a pedradas. Sin embargo, la responsabilidad por la mala acción era de Joás. Si miramos atrás, pensamos en lo que Joiada y Josabec hicieron al salvar la vida de este rey cuando era un bebé indefenso. Sí, Joás, de quien estamos hablando. Así que nos convencemos que requirió de fe, más que solo ánimo y decisión. Fe en las promesas de Dios para la casa y el linaje de David. Vivieron en base a esa fe, y esa fe produjo acciones fieles, constantes y leales de amor. Ellos no actuaron en base a lo que veían, sino que razonaron y vivieron en base a las promesas de Dios. Y es difícil llegar a entender cómo pudo alguien haberse olvidado de ese amor leal. Se olvidó de dónde Dios lo había sacado y de quienes le habían bendecido. Pero Joás la sacó de su mente con indiferencia y dio tranquilamente la orden de la muerte de Zacarías. Dice, así fue como el rey Joás pagó a Joiada por su lealtad, mató a su hijo. Las últimas palabras de Zacarías al morir fueron, que el Señor vea lo que ellos hacen y vengue mi muerte. Zacarías pidió a Dios que el pueblo pagara por sus pecados. No está buscando venganza, sino que demanda por justicia. Cuando nos sentimos desalentados por la maldad que nos rodea, podemos descansar con la seguridad de que al final Dios restaurará completamente la justicia en la tierra. Como el mismo espíritu de Zacarías, cuando dijo estas palabras, cuando estaba muriendo, Jesús dijo a los líderes judíos y a los religiosos endurecidos que lo rechazaban y que rechazarían más tarde a sus seguidores, como consecuencia se les hará responsable del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar. Mateo 23:35. Aquí Jesús hace referencia al profeta Zacarías, hijo de Berequías, quien murió de manera similar al Zacarías de quien hablamos. Hay un día en el que Dios llamará a todos a rendir cuentas, y nuestra única esperanza y refugio es que la sangre de Cristo nos cubra ese día. La respuesta del Señor a la infidelidad de su pueblo y al asesinato de su profeta no iba a tardar mucho. Lo que luego ocurre es que Siria invade a Judá y hubo una batalla entre los sirios y los judíos, y en esa batalla mataron a los líderes que habían persuadido al rey para que se envolviese en la idolatría, e hirieron gravemente al rey Joás. En el versículo 24 leemos, aunque los arameos atacaron solo a un ejército pequeño, el Señor los ayudó a vencer al ejército mucho más grande de Judá. El pueblo de Judá había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados, y por eso se llevó a cabo juicio sobre Joás. En esa batalla fue un acto de juicio del Señor contra Judá y su rey, como lo vemos. Los príncipes habían conducido al rey a la idolatría, y las consecuencias los mataron a todos. El pueblo se había dejado llevar por los líderes corruptos a la idolatría. ¿Cuáles fueron los resultados? En el pasado, el pueblo de Dios había aprendido que el Señor les ayudaba a los débiles a vencer a los fuertes. Pero ahora descubrían que ese mismo principio también podría obrar en contra de ellos cuando le dieron la espalda al Señor. El versículo 25, los arameos se retiraron y dejaron a Joás gravemente herido, pero sus propios oficiales conspiraron para matarlo por haber asesinado al hijo de Joiada, el sacerdote.
Lo asesinaron mientras estaba en su cama. Luego lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. La desobediencia del rey llevó a la desgracia en la vida y a la deshonra en la muerte. El sacerdote Joiada tuvo el honor de ser sepultado con los reyes de Judá, como lo hemos visto, un honor que su descarriado discípulo no disfrutó. En contraste con Joiada, Joás no fue enterrado junto con los reyes, ni siquiera aparece en la lista de la genealogía de Jesús como descendiente de David en el Nuevo Testamento. Cuando hacemos una recapitulación de toda esta historia y contrastamos a la asesina Atalía, reina ilegítima y usurpadora, con el profeta Zacarías, vemos que Atalía no tenía el derecho de gritar ¡traición! No hay traición cuando el pueblo de Dios se niega a seguir a un líder que los está descarriando. Por otro lado, la conspiración contra Zacarías fue claramente traicionera. Y algunos pueden decir que es una traición que un profeta denuncie a un gobernante. Y alguien podría considerar como un acto de lealtad que un funcionario silencie a un profeta o a quien denuncia la corrupción y la maldad. Pero Zacarías le había sido mucho más leal a Joás que cualquiera de sus funcionarios aduladores. Le había dicho la verdad a su rey, una verdad que este gobernante hubiera hecho muy bien en escuchar. Finalmente, el fin de Joás resultó de la conspiración de sus propios príncipes del palacio. No es necesario ser profeta para discernir la naturaleza de nuestros propios tiempos y la necesidad de quienes declaren valientemente la verdad de Dios. Debemos aprender a ser fieles a Dios y a su palabra, o nunca tendremos éxito en mantener fidelidad con nadie. Piensa en la historia del rey Joás. Primero, abraza esta verdad. Cuando nacimos, las condiciones y las circunstancias a nuestro alrededor dictaban qué sucedía y cuándo sucedía en nuestras vidas. Como Joás, siendo bebés, estábamos indefensos. Sin embargo, conforme crecemos hacia la etapa adulta, el principal factor del cual Dios nos hace responsable son nuestras elecciones, no nuestras circunstancias. Como ya lo dije en la primera parte de esta serie, si deseas terminar bien, debes asumir responsabilidad por tus elecciones de destino y mantenerlas a través de decisiones diarias. Segundo, si queremos terminar bien, debemos ser vigilantes de aquello a lo que entregamos tiempo, esfuerzo y recurso, ya sea personas, cosas o actividades con las que muchas veces estamos buscando llenar nuestros vacíos o anestesiar nuestro desasosiego o obtener poder y conocimiento lejos de Dios, lo que se convierte en idolatría. Luego, si quieres terminar bien, no te olvides de dónde Dios te ha sacado y de quienes han contribuido a que estés donde hoy estás. Y este es uno de los fundamentos de la humildad y el agradecimiento. Lo cuarto, si quieres terminar bien, necesitas padres en la fe, discipuladores y mentores. Sí, así como Joiada lo fue para Joás y como su hijo, el profeta Zacarías, pudo serlo. Hombres y mujeres que enseñan con su ejemplo e instrucciones el carácter de Cristo y la obediencia a sus enseñanzas, y a quienes le demos permiso para confrontarnos en base a la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, pues ellos te van a ayudar a mantener tu fidelidad al Señor por encima de la búsqueda de la aprobación de la gente que te rodea o de la autocomplacencia. Esto es más importante
cuando hemos prosperado, cuando hemos crecido en el logro de nuestras metas, pues el éxito prueba con fuerza nuestro carácter. Quinto, si quieres terminar bien, necesitas seguir rindiendo cuentas y buscando el consejo de compañeros en el camino de Cristo con mayor madurez. Padres en la fe, pastores, consejeros, mentores, que te instruyan en el temor del Señor y con la experiencia que les ha dado la obediencia a la instrucción divina. En la medida en que prosperas o te haces popular, debes estar alerta a la tentación de volverte autosuficiente y soberbio. Debes estar alerta a la tentación de buscar el amor, como ya lo he dicho, y la aprobación de otros antes que de Dios. Quiero cerrar con estas palabras del apóstol Pablo a sus amados discípulos filipenses. Estas son como un eco de un padre en la fe y mentor como lo fue Joiada para Joás. Dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida derramándola como una ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deben alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Filipenses 2, 12 al 18. Esas son palabras de un padre en la fe hacia su familia espiritual. Y tomando las mismas palabras del apóstol Pablo, podemos decir que Joás siguió las instrucciones del sacerdote Joiada mientras estuvo con él. Pero una vez que se fue lejos, era más importante que lo hiciera. Requería esforzarse por demostrar los resultados de la salvación que Dios le había dado al preservarlo a través de preservar su vida como parte del linaje de David y del Mesías prometido. Él debía esforzarse obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, escuchando las palabras de Zacarías y haciendo de él un mentor cuando había llegado a la cima del éxito. Nadie puede crecer solito, y quien crece, si piensa en la cima que es completamente autosuficiente, lamentablemente caerá. Te invito a que oremos juntos, reflexionando en esta historia y aplicándola a nuestra propia vida. Querido Dios, gracias por hablar a nuestro corazón. Señor, ayúdanos a recordar estas verdades, estos principios, estas lecciones que podemos aprender de la vida de Joás, de su relación con Joiada y de su llamado a escuchar a Zacarías, el profeta y el sacerdote. Señor, ayúdanos a recordar siempre de dónde nos has sacado, para ser humildes y agradecidos, no importa lo que logremos. Ayúdanos, Señor, a recordar nuestra necesidad de caminar con padres en la fe, de caminar con discipuladores, mentores y consejeros. Ayúdanos, Señor, a tener la suficiente conciencia de que solos
no podemos crecer y de que muchas veces la prosperidad y el avance en nuestra vida es una prueba a nuestro carácter, es la prueba a la autosuficiencia, es la prueba a la arrogancia que debemos echar a un lado para escuchar tu voz a través de otros, para seguir el consejo de tu palabra y la guía de tu Espíritu Santo, caminando junto a otros en el camino de la fe. Gracias por hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Voy con los ojos cerrados contra el mundo, llevo en mis manos el mejor escudo, es mi fe. Mientras tus ojos van guardando mi espalda, tu palabra es mi mejor arma. Yo lo sé. Vas conmigo y no hay nada que temer. Vas conmigo y en tu nombre venceré. Tú vas conmigo en cada batalla de esta guerra. Tu nombre es quien por mí pelea hasta vencer. Tú vas conmigo y siempre eres mi mejor defensa. Mi armadura está completa. Por ti ganaré. Por ti ganaré. Por ti ganaré. De tu amor y tu poder estoy rodeado. Tu evangelio es el mejor calzado para mis pies. Me has ceñido tu verdad y tu justicia me da protección. Eres por siempre mi Salvador. Vas conmigo y no hay nada que temer. Vas conmigo y en tu nombre venceré. Tú vas conmigo en cada batalla de esta guerra. Tu nombre es quien por mí pelea hasta vencer. Tú vas conmigo y siempre eres mi mejor defensa. Mi armadura está completa. Por ti ganaré. Tú vas conmigo en cada batalla de esta guerra. Tu nombre es quien por mí pelea hasta vencer. Tú vas conmigo y siempre eres mi mejor defensa. Mi armadura está completa. Por ti ganaré. Tú vas conmigo. Voy con los ojos cerrados contra el mundo, llevo en mis manos el mejor escudo, mi fe.
Gracias por dedicar parte de tu tiempo para estar aquí con nosotros. Nos vemos en otra oportunidad para juntos recibir un mensaje inspirador.